Oiga, se están cumpliendo 5 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Aquí en este programa le hemos dado una amplia cobertura a este tema y para seguir con este asunto, porque ayer el presidente se reunió precisamente con los padres de estos jóvenes para reafirmarme su compromiso de que se conozca la verdad. Bueno, para hablar de esto, de la liberación de algunos presuntos culpables de haberlos desaparecido, se encuentra con nosotros Santiago Aguirre, director general del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Santiago, ¿cómo estás? Leo, muy buenas noches. Gracias por mantener el tema presente. Pues aquí seguiremos, O sea, si hay un compromiso de seguir este caso 5 años, ¿no? O sea, es impresionante cómo se va el tiempo. Pero el tema, y como siempre les digo a ustedes, Santiago, y se lo decía Mario antes, es que no sabemos qué pasó. Así es, Leo. Fundamentalmente es que no sabemos cuál es el paradero final de los estudiantes. Y en ese sentido, el nuevo gobierno empezó un esfuerzo importante con una comisión presidencial que ha presidido hasta ahora el subsecretario Encinas. Y lo que las familias fueron el día de ayer a decirle al presidente es que, aunque esta comisión ha hecho esfuerzos muy relevantes, ha tenido actividades inéditas, sí, y el subsecretario Encinas se ha portado con gente de primera con las familias, pues necesita ser más acuerpada por otras instituciones la comisión, especialmente por la Fiscalía General de la República. ¿Tú estuviste ahí presente? Ahí estuvimos presentes, sí. ¿Nos puedes contar cómo estuvo la reunión? Sí, claro, fue una reunión que tuvo 3 partes, fundamentalmente. En la primera de ellas, el subsecretario Encinas hizo un balance de los trabajos de la comisión. En la segunda, 2 padres y una madre le externaron al presidente sus principales preocupaciones, expectativas y solicitudes, y en la parte última el presidente respondió a estas peticiones y se abrió un espacio de diálogo flexible que hay que decirle que no es menor, ¿verdad? Porque en este país tenemos pues muchos gobernadores que no se sientan a darle la cara a las víctimas o que lo hacen detrás de cercos policiales. ¿Te acuerdas la primera reunión que tuvieron los padres con el entonces presidente Peña Nieto? Fue una reunión acartonada, ¿no? Me gusta que el presidente López Obrador sí les dé la cara de esta manera, como es él, ¿no? Directo, ¿no? Y esperemos que eso tenga un efecto de réplica en los estados, que gobernadores y fiscales estatales, que en muchas ocasiones son los principales responsables de atender a los desaparecidos, reciban hacia las víctimas. ¿Cuál es la expectativa de los padres? Dijiste, los padres le informaron las expectativas. ¿Cuál es su expectativa, Santiago? Su expectativa es dar con el paradero de los estudiantes, acceder a la verdad. ¿Vivos o muertos? Vivos o muertos. Ellos son muy claros en decir la verdad, sea cual sea. Y para ello lo que los padres y las madres le solicitaron al presidente es que la Fiscalía General de la República acompañe más los trabajos de la Comisión Presidencial, también que otras instituciones como el Ejército terminen de entregar toda la información que tienen y que se profundice la asistencia técnica internacional dentro del caso. ¿Y cuál fue porque escuché por ahí, leí en algunos medios que el subsecretario Encinas incluso declaró que hay indicios de que los chavos, que los muchachos están en Guerrero. No sé a qué se refería con eso. Si están en Guerrero vivos, muertos, en fin. No sé si tú nos pudieras aclarar esta asunto. Sí, el subsecretario Encinas ha sido muy responsable de sus declaraciones. Yo vi este audio y me parece que lo pescaron literalmente saliendo de la reunión y que después ya en la nota se construyó la afirmación en un cierto sentido. Creo que él se refería a que todos los indicios muestran que los operativos de búsqueda en vida o en fosas tienen que hacerse en el estado de Guerrero. Me parece que eso es lo que afirmó. ¿Cómo te sientes, Santiago? Tú que has venido siguiendo este caso ya por tantos años, ¿cómo te sientes después de la reunión de ayer? Después de la reunión de ayer creo que es una bocanada de esperanza, pero hay mucha frustración, Leo. Pensábamos que los resultados iban a ser más pronto. El propio presidente reconoció que no hemos llegado al lugar al que quisiéramos llegar en este primer lustro, una cifra que ya suena más a memoria y a historia que otra cosa, pero creo que todavía hay esperanza de poder acceder a la verdad. Ahora, los padres y las madres también le fueron muy francos al presidente al decirle, estamos en un punto en el que si no se empieza a actuar penalmente, con seriedad, contra quienes pudieron obstaculizar la investigación, difícilmente se romperán los pactos de silencio. ¿Qué significa eso y en particular con el tema de Tomás Herón, que creo que ha salido mucho de que habría que perseguir a Tomás Herón? ¿Qué significa esto? Tomás Herón, que hay que decirlo, era el jefe de la Policía Ministerial
federal en ese momento y que tuvo a su cargo la investigación de la llamada verdad histórica, ¿no? Después de todo lo que se ha ventilado en el caso, hoy hay una determinación de la Visitaduría General de la Fiscalía, que es el órgano interno de control, diríamos, los asuntos internos de la Fiscalía, que determina que en la investigación hubieron conductas graves de trascendencia penal, es decir, que hubieron delitos porque se violó la ley, se violaron derechos humanos, en fin. Esa conclusión debe traducirse en que se ejerciten acciones penales contra algunos funcionarios. Sí. Habrá que ver contra quiénes, sin duda el titular de la Agencia de Investigación Criminal ha estado entre los señalados, sí. Y eso mismo puede contribuir a que se rompan pactos de silencio y se acuda finalmente a la verdad. Santiago, regresa la GEI, regresa el grupo de expertos internacionales. Aquí los tuvimos varias veces cuando presentaron sus informes, causaron mucha controversia, etcétera. Regresa el GEI y regresan los mismos miembros del GEI. Ahora tenemos un esquema que facilitó la Cancillería que permite que ya algunas de las personas que estuvieron en este muy importante grupo de expertos estén ya contribuyendo en la investigación. Al menos 2 de ellos ya han venido a México a hacer trabajo. Lo que los padres y las madres le plantearon ayer al presidente es que hay que extender este esquema para que puedan volver los más posibles, atendiendo también a sus ocupaciones laborales y en las mejores condiciones y con la máxima intervención que puedan tener, y el presidente accedió. Santiago, 5 años después de esto, yo entiendo la frustración, desde luego, de los padres, sus exigencias, etcétera, pero pues también sé que entre más tiempo pasa después de una desaparición, más difícil es saber qué es lo que ocurrió. La verdad, estamos cumpliendo 5 años. Me parece increíble que en 5 años no hayamos llegado a una conclusión, pero me parece más increíble pensar que sí podamos llegar a una conclusión 5 años después. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Es mucha la frustración, y en cualquier investigación penal el solo paso del tiempo dificulta el acceso a la verdad, más en una desaparición y más en una desaparición forzada. Correcto. Ahora, el esfuerzo que se ha iniciado tiene una estructura que se basa en 3 pilares. El subsecretario de Encinas en la comisión, el fiscal especial en la fiscalía y la asistencia técnica internacional. Estos 3 pilares recién terminaron de alinearse en junio. Ha habido tardanza, eso es también lo que los padres y las madres le plantearon al presidente. Ya alineados, esperemos que den un resultado, pero es real que el tiempo que tienen por delante para dar resultados se está cortando cada vez más. ¿Y ustedes qué papel juegan en eso, Santiago, como gente, como abogados que han venido ayudando a las familias en todo este penoso tránsito? El Centro PRO se dedica a acompañar a víctimas de violaciones a derechos humanos y entiende que el resultado de justicia y verdad en estos casos no tiene que ver con ideologías, gobiernos, partidos, sino que es una obligación de Estado. Nuestro papel es coadyuvar generando alternativas para las víctimas frente a las autoridades, generando vasos de comunicación y manteniendo el contexto de exigencia. ¿Han encontrado buena reacción por parte del gobierno? Porque el presidente López Obrador ha sido muy escéptico de las organizaciones no gubernamentales, y ustedes son una organización no gubernamental. Te quiero preguntar eso, o sea, ¿sí ha habido, digamos, la apertura para seguir, para que ustedes sigan acompañando este proceso? Sí, totalmente. ¿Sí? Digo, porque una cosa es la retórica, ¿no? Sí. Luego en las conferencias mañaneras, etcétera. Otra es la realidad. O sea, ¿sí están teniendo el apoyo del gobierno en ese sentido? Sí, yo te diría que en este tema, como en otros, hay muy buenos puentes de comunicación con la administración pública. Esa retórica, desde luego que no ayuda, y hay que decirlo. Correcto. Describe el papel que realizan algunas organizaciones que ocupaban parcelas en las que el Estado se fue retirando, pero la comunidad de organizaciones de defensa de derechos humanos en realidad no se ajusta a esa descripción. Nuestro trabajo es acompañar víctimas, y eso en un contexto neoliberal o no, seguirá teniendo que ocurrir en un país como este, ¿verdad? Desde luego. Ahora, déjame pasar al otro tema, que es: empiezan a salir individuos que fueron procesados por el tema de Ayotzinapa, entre ellos el líder de los Rojos, ¿no? Ahorita se me va el nombre. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí. Se trata específicamente, la más reciente, porque podrían haber más, de la liberación de Gildardo López Astudillo, exacto, qué bueno, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Es una liberación muy preocupante, no tenemos duda que es una persona que le ha hecho daño a la comunidad y que podía tener más información sobre el paradero de los estudiantes. A los padres y las madres como víctimas les agravia
Nosotros como Centro de Derechos Humanos lo que observamos es que en Estado de Derecho, cuando se cae la prueba, porque la prueba es ilícita, el juez tiene que resolver con lo que tiene, y a quien hay que mirar para que rinda cuentas no es tanto al juzgador que absuelve, sino al Ministerio Público que integró esa investigación. Es correcto, pero el Gil, con todo, al parecer que es un verdadero, pues vamos a ponerlo así, pillo, desastre, un individuo pues de la peor calaña, pero pues si se le tiene que respetar su derecho al debido proceso, ¿no? Esa es nuestra convicción, somos un centro de derechos humanos, a Pues eso sí. nos dedicamos, no podemos decir otra cosa. Pero los padres no les gustó lo de Gildardo. Desde luego que no, yo creo que ¿Sí? la sensación de cualquier víctima en un contexto de absolución es de mucha frustración frente a la impunidad. Pero a ver, déjame preguntarte, porque por un lado dices, es que la verdad histórica no nos parece, esos que están sentenciados ahí o procesados judicialmente, pues son parte de esta historia de la verdad histórica. Pues si no es la verdad histórica, pues que salgan a la calle, ¿no? Sí entiendes mi punto, ¿no? Sí, claro, lo entendemos. La posición que nosotros hemos tenido en el Centro PRO es que de esa investigación inicial hay elementos rescatables. ¿Qué es lo que pensamos que ocurrió, Leo? Okay. Que para dar carpetazo a un tema que socialmente había desbordado al país, el gobierno de Peña Nieto decidió estirar una conclusión sobre el caso para todos los estudiantes y ahí se fastidió la investigación. Okay. Eso no quiere decir que haya elementos rescatables y que haya individuos entre los que ya fueron acusados que desde luego hayan tenido algún nivel de participación. ¿Cuántos siguen, tienes idea, encarcelados? Sí, seguirán específicamente respecto de los delitos contra los estudiantes que se calificaron como secuestro, quedan entre 35 y 40 personas. Más ampliamente acusados de pertenecer a Guerreros Unidos es un número aún mayor, y el subsecretario Encinas advirtió, y creo que en un ejercicio de honestidad relevante, que al menos 50 más podrían recuperar la libertad en los próximos meses. ¿Y qué te parece eso? Es un mensaje de impunidad terrible, devastador para las familias, y es consecuencia de una mala investigación. Pues sí, pero si es mala investigación, tienen que salir estos individuos, por más que sean unos rufianes y la peor calaña, pues a lo mejor no lo están acusando lo que les deberían de acusar, que son otros asesinatos que seguramente cometieron, ¿no? Totalmente. Muchas veces se dijo contra la investigación de la PGR en el caso de Ayotzinapa, hubo severidad de los organismos internacionales, los tribunales nacionales tendrán la última palabra. Bueno, esta es la última palabra de los tribunales nacionales. Exacto. Lo que nos están diciendo nuestros tribunales es que en efecto se hizo mal la investigación. Hijo, mano, qué barbaridad. Lo que a mí me parece muy frustrante y llevamos en estos 5 años es que aquí sigamos, Santiago, sin saber qué pasó en realidad. Es terrible, es muy frustrante. No podemos Y yo, de como ninguna siempre manera digo, hay que celebrar las ponerse liberaciones. en los zapatos de esos papás. Imaginemos por un momento la vivencia de estas familias, porque son papás, mamás, pero también tíos, abuelos, Sí, claro, hermanas, exacto. que siguen sin poder comprender cómo es que tenemos un Estado que es indiferente ante la desaparición de las personas, algo que ocurre en Ayotzinapa, pero que también ocurre en más de 30,000 casos a lo largo de todo el país. Correcto, pues Santiago, me voy frustrado, como siempre que hablamos de este tema, pero pues le seguiremos dando desde luego toda la atención posible, porque es un caso emblemático, me parece, de nuestras épocas y de la debilidad de nuestro Estado. Muchas gracias, Leo. Y creo que el otro tema en el que podría haber algún tipo de esperanza es en el aprendizaje de las instituciones. Eso, ¿no? Sin duda. Que en el reporte de la GI era un tema muy importante, fundamental. Ayotzinapa es un tema de justicia para estas familias, pero también debería ser un detonante de cambios en el sistema de procuración de justicia. Muchas gracias a Santiago Aguirre. Gracias, Santiago. Vamos a hacer una breve pausa. Viene Salomón Chertoriski a hablar de el presupuesto, a hacer una última conclusión del presupuesto que presentó el presidente López Obrador al Congreso. Lo hemos estado debatiendo toda esta semana. Hoy vamos a concluir con este comentario de Salomón Chertoriski y regresamos en un momento más.